Así que como título de esta enseñanza, lo he puesto, ¿estamos preparados para las respuestas? Pregúntele al que está al lado, ¿estás preparado para las respuestas? Qué bueno, el hijo de José le dice no. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque no estamos preparados para las respuestas. Es la pregunta que tenemos que hacernos cada mañana cuando nos levantamos. ¿Estamos preparados para las respuestas que nos van a dar en el transcurso del día? ¿Estamos preparados? ¿Mm? Entonces, ¿por qué estamos viviendo de respuestas que cambian nuestra forma de vida? Donde se está perdiendo los valores de la verdad, en otras palabras, tenemos que estar preparados para el no, ¿verdad? Tenemos que estar preparados ¿para qué? Para el no, porque el sí, para eso sí estamos preparados. ¿Quién no está preparado para que le digan sí a todo? ¿Verdad? Pero cuando te dicen no, ¿estás preparado? Y es lo que tenemos que entender, que día tras día nos están capacitando para poder aceptar el sí de lo que ellos quieren, pero no el sí de lo que yo quiero. Entonces, siempre se va a provocar un no, ¿verdad? En ocasiones Dios nos va a decir que no. ¿A cuánto les ha dicho Dios no? ¿Verdad? Vamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 36. Juan, capítulo 13, versículo 36, dice la palabra, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, ¿verdad? Mas me seguirás adelante. ¿Hay un no? Sí, ¿verdad? Pedro no estaba preparado para recibir un no. Pedro no estaba preparado para recibir un no. Y en ocasiones nos pasa lo mismo. No estamos preparados para el no de Dios. Aleluya. No estamos preparados ¿para qué? Para el no de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, querida familia, cuando no estamos preparados para el no de Dios? Nos va a causar una impresión o nos va a causar algo en nuestras almas, ¿verdad? Entonces, ¿no les ha sucedido a ustedes que ustedes tenían un plan ya realizado y de momento pasó que empezó a llover? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que tenían un plan ya hecho, pero empezó a caer una lluvia fuerte y les dañó el plan que tenían. Eso es un no de Dios. Y hay veces no comprendemos que ese no viene de parte de Dios y nos enfadamos con el tiempo. ¿Estamos acá? Tenías un billete de vuelo y lo cancelaron por el temporal. Es un no de Dios. Y hay veces no comprendemos que el no de Dios nos va a enfadar. Yo le quiero decir algo. Aquí en Madrid, el 11 de marzo del 2004, no sé si algunos estuvieron, sufrió el peor atentado terrorista perpetrado en los suelos europeos. Ese atentado dejó 193 muertos y más de 2,000 heridos, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron para ese atentado? Unos 3 por ahí. Déjeme decirle que para esa temporada yo estaba acá y ya estaba trabajando. Y yo tenía que coger el tren en Atocha a esa hora para irme al trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Pastor, pero usted ya tenía al Señor en el corazón. No, no lo tenía, no lo había aceptado como mi Señor y mi Salvador. Pero dígale al que está al lado, cuando hay un propósito de parte de Dios, el hombre no puede paralizarlo, ¿verdad?
A pesar de lo que suceda, el propósito de Dios tiene que darse. Mi jefe me llama y me dice, voy a pasar por ti y te recojo en Marqués de Vadillo. Me recogió y me llevó a Pinto. Y yo tenía que coger el tren para irme a Pinto en Atocha. Cuando como a las 10 de la mañana, que estaba todo alborotado, me llamaba mi esposa, me llamaba mi hermana que ya estaba acá y a mí se me había quedado el teléfono sin batería y no contestaba. Y ellos pensaron que me había pasado, que era uno de aquellos que había sido herido por causa de ese atentado. Hasta la final que llegó, le llamó mi hermano o mi esposa, le llamó a mi jefe y llega mi jefe y me dice, te están buscando por cielo, tierra y mar. Me dice, porque te están llamando y no te localizan. Porque ha pasado esto allá. Cuando fuimos a tomar un café, porque él siempre pagaba el cafecito a las 10 de la mañana, las noticias en todas las cadenas televisivas que había sucedido un atentado, ¿verdad? Y las cámaras mostrando los hechos y todo aquello. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Los planes de Dios se presentan, ¿verdad? Fue algo emotivo que mi jefe me fuera a buscar y me llevara. Pero ese no de tomar el tren, ya Dios lo había ejecutado. Hay cosas que le van a incomodar, pero hay cosas que no le van a incomodar. Por ejemplo, a mí no me incomodó que mi jefe me llevara. Pero sí había un plan del enemigo, poniéndolo así de esa manera, para destruir y matarme. Yo le pongo en mi plan, como muchos tal vez dijeron, yo tuve que estar allí, tal vez hubiese muerto si hubiese cogido ese tren. Mi caso fue ese. Y así de la misma manera podemos entender que Dios nos paraliza los planes o nos dice que no en ocasiones y no nos damos cuenta que es Dios quien no quiere que vayamos porque Él conoce lo que va a suceder más adelante. Él sabe lo que va a suceder. Él conoce los planes del enemigo. Y Él en ocasiones nos va a detener para que no vayamos. ¿Por qué Jesús le dijo no a Pedro? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Jesús le dijo no a Pedro? Tenía sus motivos. No podía llevarlo porque iba a morir el maestro. Dese cuenta que Pedro quería acompañarlo ¿a dónde? A la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque eso es lo que refleja la palabra. Pero el Señor le dice, no vas a ir donde yo voy, ¿verdad? Porque todavía no había preparado el maestro las moradas para que ellos habitaran y todavía no había preparado las moradas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ese puede ser un motivo. Vamos al libro de Juan 14, versículo 1 y versículo 2. En Juan 14 dice la palabra en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creéis en Dios y creed también en mí. ¿Qué es lo que nos está hablando? Que no se turbe nuestros corazones. Cuando recibimos el no, ¿qué es lo que sucede en nuestros corazones? ¿Se alegra? Se turba, se preocupa, se enfada. Y eso es lo que Dios le está hablando a cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y que creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Verdad? Ahora, entendamos algo muy importante que nos salva la palabra. Después del no de Jesús, el mismo Señor Jesús le hace una promesa a Pedro. Aleluya, ¿verdad? Pero él no se enfoca en la promesa, sino en el no. Vamos a leerlo otra vez, si podemos entenderlo. En Juan 13:36 dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Le dijo que no? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que más adelante le dice,
mas me seguirás después. ¿Hay una promesa? Sí. ¿A dónde quería Pedro ir? Con el Señor. Pero le está diciendo, más adelante me vas a seguir o irás más adelante. Pero nosotros nos enfocamos al no como Pedro siempre y no nos ponemos a ver las promesas de Dios, ¿verdad? Porque si Él prometió hacerte apóstol, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Una prueba? ¿Una situación de un no? ¿Algo que te impide que sigas? ¿Estamos acá? ¿Y qué es lo que Dios hace para cada uno de nosotros? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Esa promesa. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. Sino que lo necio, ¿cuántos no han sido necios? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas veces tú te has sentido fuerte y ha venido una prueba a tu vida? Y has empezado a llorar. Y has empezado a sentirte débil. ¿Estamos acá, familia? Y esa debilidad dices, pero yo ya no estaba haciendo de esa manera. Yo ahora era fuerte, pero ahora estoy sintiendo que me quebranto en nada, que me hago sentir, que me hacen sentir débil. Esa prueba, ese no, o eso que está sucediendo, nos quebranta por dentro. Si hemos sido necios y algo que Dios te está diciendo no lo hagas y quieres perseverar y te chocas con aquello. Y ves el no o ves el problema como mayor, como una situación que te ha dañado, pero no ves la promesa que Dios dice, escogí lo necio para avergonzar a quién, a los sabios. Escogí al débil, ¿para qué? Para avergonzar a quién, al fuerte. Sigue el otro versículo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuántas veces hemos caído? Pero hay una promesa de parte de Dios que te dice, no te preocupes. Te dijeron que no, pero yo estoy abriendo otra puerta. Te dijeron que no, pero yo estoy abriendo un camino donde nadie lo puede abrir, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú entiendas hoy que el no lo puedes tener y tenemos que estar preparados para ese no. Tenemos que estar preparados para que nos pongan una barrera, para que la puerta no se abra. Pero si yo creo en Dios como tú crees, esa puerta se va a abrir. Porque la palabra de Dios dice que nadie puede abrir puertas sino Dios. Y que nadie puede cerrar puertas sino Dios. Si hay alguien que te la cerró, Dios dice, no es tiempo de que permanezca cerrada. Yo la voy a abrir, porque tú vas a pasar, porque vas a pasar. El Señor te dice hoy, no te detengas en el no, porque hay una promesa de parte de Dios. El Señor te dice, yo voy a levantarte, te voy a lavar, porque yo te compré a precio de sangre y voy a hacer de ti una nación donde todos y muchos quieran seguirte y quieran tener lo que tú tienes. Aleluya, estamos acá, familia. El no nos puede paralizar, el no nos puede atemorizar, pero hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de parte de Dios? ¿Cuántos creen en las promesas de parte de Dios? ¿Y cuántos no han recibido en su caminar? El Señor me habló y me profetizó que iba a ser empresario. Y te echan de los trabajos cada vez y cuando. El Señor me dijo que me iba a traer acá y me iba a prosperar, porque esta es tierra que fluye leche y miel y no tengo ni casa. Mejor estaba en mi país, mejor estaba allá, aunque comía
puro verde. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero te han dicho que no, muchas veces. Pero Dios ha dicho algo diferente, ¿sí o no? Dios ha dicho que te iba a prosperar, ¿dónde? ¿Dónde? Donde pisares, donde vivieres. El Señor dijo que te iba a prosperar. Entonces, ¿creemos en el no? ¿Creemos en esa puerta que se cierra? ¿O creemos verdaderamente en lo que Dios te ha dicho? Que eres más que bendecido, que eres más que victorioso, que eres alguien que Dios va a usar para levantar. ¿Cuántos se han sentido vil y menospreciados? Uy, pastor, a mí el ego nadie me lo ha bajado. Déjeme decirle que hay ocasiones que no presentas debilidad delante de la gente, pero cuando vas a ese lugar secreto, que solo estás tú ahí en esa cama, cerrada esa puerta, y empiezas a llorar por causa de lo que han levantado juicio contra ti, por causa de lo que han hablado mal de ti, por causa de que tú has querido sobresalir, pero no has podido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empiezas a entender que el no te está quebrantando. ¿Cuántos hacen un despertar en este día y le dicen al no, no me vas a detener? Le dices al no, eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere un sí para mí. Dios me ha traído para bendecirme en esta tierra. ¿Qué es lo que estoy aceptando ahora? ¿Estoy aceptando el no como prioridad en mi vida o estoy aceptando la promesa de Dios para salir adelante? Yo quiero que entiendas, Pedro le quiso decir al maestro, Señor, ¿por qué no puedo ir? Cuestionando lo que Cristo Jesús ya veía más adelante. Ese es el error de muchos creyentes que se enfocan en el no y no en las promesas, querida familia. Juan 13:37 dice la palabra. Juan 13, versículo 37 dice, y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En ocasiones, querida familia, hacemos las mismas promesas y no a Cristo Jesús. Pero queremos hacer algo a pesar del no de Dios y queremos continuar avanzando. Dios te dice, todavía no es tiempo de la inversión. Pero es que el pastor me dijo que voy a tener una empresa. Pero Dios te está diciendo no todavía. Porque pueden declarar sobre tu vida en una promesa o en una profecía, pero Dios depende de los tiempos o Dios ejecuta los tiempos. Estamos acá. Pero ¿cómo me direcciono? Cuando yo vea que todo empieza a darse, toco una puerta, se abre, hago una inversión y empieza a crecer. Pero si no se da, espero en el tiempo de Dios. Sigo orando hasta que se dé. Porque el no me va a detener. Lo que se presente no me va a detener, porque tengo que estar preparado para cambiar mi mente. Dile al que está al lado, tengo que cambiar mi mente. Pedro estaba queriendo poner su vida, pero él entregó su vida por Cristo Jesús. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo que tenemos que entender es que una promesa sin prueba se la puede cumplir. Voy a volverlo a repetir. Una promesa sin prueba se la puede cumplir. Pero una promesa en prueba, en ocasiones, no la vas a poder cumplir. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuántos han pasado pruebas cuando han prometido algo y han pasado una prueba y no la han podido cumplir? ¿Sabes por qué? Porque es fácil cuando tú tienes, por ejemplo, un dinero y le has dicho a otra persona, te lo voy a dar, y nada se presentó, pero tienes el dinero y se lo entregas. Pero ¿qué tal si viene un problema de enfermedad? ¿Qué tal si viene un problema económico? ¿Qué tal si viene una factura elevada y tienes que ocupar ese dinero? ¿Estamos acá? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pagar la factura o vas a prestar ese dinero?
Entonces la promesa que has hecho, ¿qué sucede? ¿La cumples o no la cumples? No la cumples, ¿verdad? Pedro estaba diciéndole, mi vida pondré por ti. Amén. ¿Estamos acá, familia? No sé si recién se conectan, pero recién me salta acá. Pero cuando la prueba viene, es difícil que el hombre cumpla sus promesas. Porque si no estás preparado para el no, el mismo no te puede reventar. El mismo no te puede sacar del propósito. Si no estamos preparados, porque muchas de las veces, yo no sé si a usted le pasó, pero veníamos con un objetivo a España. Que allá se recoge el dinero con pala. Allá nada más pisas el suelo español y te tienden una alfombra para que pases. ¿Sí o no? ¿A cuántos le dijeron eso? Es que ¿para qué estás sufriendo allá? Un compañero, el que me invitó para venir, me dice, ni sabes, estoy trabajando en España. Él hacía impresiones de camisetas, tenía un negocio de hacer uniformes, cosas de esas. Y me dice, nos encontramos y me dice, estoy en España, he venido de viaje. Le digo, qué bien, ¿cómo te va? Me dice, estoy de cajero. En Ecuador, ser cajero es trabajar en un banco, ¿verdad? ¿No? No sé en los demás países, pero en Ecuador es trabajar en un banco. Y le digo a él, qué bien, te felicito. ¿Cómo así prosperaste allá? Lo que no has logrado acá, lo has podido lograr allá. Me dice, sí, estoy todo el día trabajando, sube caja, baja caja, sube caja, baja. Estaba de cajero, pero levantando cajas. Entonces, imagínense a usted que le digan, una persona que está trabajando en el campo, y que le diga, me fui a España y ya estoy de cajero. Entonces usted se le abre la mentalidad y dice, pues no, yo me voy a ir allá. Allá está, pero el dinero que se lo puede recoger con pala. Cuando viene acá, todo lo que toda expectativa que usted tenía, se fue. Esto no ha sido así. Esto hay que trabajar. Y sale de noche y llega de noche a su casa. ¿Cuántos han experimentado aquello? Que sale a las 6 de la mañana, coge el tren de noche y llega a su casa a las 8 de la noche cuando ya está oscurecido. Y es una constante rutina todos los días. Y hay personas que trabajan sábado y domingo y no tienen descanso. ¿Eso es lo que le prometieron? ¿Eso es lo que le contaron? No, cuando viene acá vive la experiencia. Quiero decirle a usted que muchas veces lo que uno promete no puede cumplir. ¿Cuántos de acá vinieron ofreciendo cosas para sus familiares? Es que voy allá, trabajo solo 1 año, 2 años, me compro unos camiones y me regreso. Así me dijeron por ahí uno. ¿Cuántos años lleva acá? 24, 23, 20 años. Pregúntele qué tiene. No tiene nada. Y ya iba a comprar camiones, iba a comprar hacienda, iba a comprar ganado. Él se dibujó ya lo que él iba a hacer. 2 años, lo que no había conseguido en Ecuador o en su país durante toda la temporada de vida, acá en 2 años lo iba a conseguir. Pregúntele qué tiene. Y esas promesas que prometió, que le iba a hacer una mansión a su mamá, a su papá, no, es que cuando yo esté allá te voy a hacer una mansión de 3 pisos, cristales ahí ahumados, de esos. Y le prometió. ¿Dónde está esa promesa? Diga conmigo, el no nos puede paralizar. Amén. Entonces entendemos en este versículo, dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Lo que tenemos que entender es que una promesa, ¿verdad? Sin prueba se la puede cumplir, pero con prueba imposible.
Pedro no entendía las palabras del maestro. ¿Cómo es posible que no le sirva? Me imagino a Pedro cuestionando en su mente. ¿Cuántos han cuestionado en la mente? Pedro en ese momento decirle, pero me dice que no lo siga si he dejado casa, he dejado familia, he dejado trabajo, empresa. Y ahora me dice que no lo puedo seguir. Si cuando me decía vamos a evangelizar al pueblo de al lado, yo iba. Cuando me decía vamos a Jerusalén, allá iba. Cuando me decía vamos, allá iba. Eso es lo que Pedro en ese momento estaba hablando y decía, ¿cómo es posible si he entregado todo para servirle y ahora no puedo servirle? ¿Cuántos han dicho aquello? Si he entregado mi vida para cambiar. No, pastor, yo no he dicho eso. Cuando has entrado en prueba y te han señalado y te han juzgado, y cuando no se ha dado, es decir, todo lo que le pedías a Dios se daba. Oraste por un cáncer, sucedió. Oraste para que venga la economía, sucedió. Y empezó a darse y a darse. Y en un momento determinado que era crucial, porque todo el mundo estaba tan atento a tu oración, pídale a ella, pídale a él, porque todo lo que pide Dios se lo da. Y empiezas a tener esa fama, empiezas a ser conocido por los vecinos y todo el mundo quiere que le ores y todo el mundo quiere que hagas una oración. ¿Cuántos están acá? Pero de momento oraste por algo que era fundamental y no sucedió, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Señor, pero yo doblo rodillas día y noche. Señor, era importante. Mi hijo me lo había pedido. Había orado por el vecino, por la tía, por el de acá. He orado por otras personas y ha sucedido. Pero cuando oré por mi hijo, no sucedió nada. ¿Qué pasa, Señor? Pedro estaba igual. Pedro le decía, Señor, pero si yo he ido a todo lugar contigo. He visto los milagros que has hecho y ningún milagro no se ha podido realizar. Todo lo que has pedido se ha dado. Esa mentalidad de Pedro, ¿verdad? Fue expresiva porque él le dice, y dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Mi vida qué? Pondré por ti. Donde me has pedido que te acompañe, ahí estaba. Juan capítulo 13, versículo 38. Mire la respuesta de Jesús. Y dice la palabra, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no, ¿qué? No me mire a mí, lea la palabra. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro le dice, Maestro, mi vida pondré por ti. Y Cristo Jesús le dice, cuando venga la prueba te voy a ver. Cuando estés pasando por esa prueba, ahí quiero ver la fidelidad tuya. Ahí quiero ver cómo te levantas en oración. Ahí quiero ver la disposición de tu vida. Amén. La historia cambia cuando Pedro está en una gran prueba. Su vida estaba corriendo peligro y no le quedó de otra que comprender las palabras del maestro en ese momento. ¿Sí estamos acá? Aleluya, aleluya, atiende el llamado. Versículo 37, ponme el versículo 37. Y dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, ¿verdad? Ahora en los versículos que vamos a leer, Pedro recién comprende
lo que Cristo Jesús le estaba hablando. ¿Cuántos están acá y están entendiendo la palabra de hoy? El no te puede paralizar momentáneo, pero no es el fin a la cual tienes que llegar. Estamos acá. El no es simplemente provisión, porque Dios sabe que si das ese paso te vas a tropezar. Él te dice, no continúes, espera que pase lo que tiene que pasar y después continúa. Estamos acá. Es como que algo va a pasar y te va a tocar, pero Dios te paraliza y dice no. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han visto los toreros aquí en España? ¿Cómo le hacen al toro? ¿Verdad? Entonces usted se vuelve un torero. Le dice al problema, ¡ole! Pasa. ¿Por qué? Porque Dios le está advirtiendo y le dice, no es tiempo, no torees, no te enfrentes, permite que pase, que ya te espera la bendición a la cual vas a verlo. Amén. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver la historia de Pedro. Porque Pedrito ya no dijo, mi vida pondré por ti. Lucas capítulo 22, versículo 54 hasta el 62. ¿Cuántos se reflejan en la vida de Pedro? Aleluya. Llueve, pastor, me mojo para ir a coger el tren. Y por eso me va a disculpar, pastor, pero no puedo ir al culto. ¿Verdad? Pedro le sucedió lo mismo. Él le prometió al Señor ir todos los domingos a la iglesia. No, aquí no hay ninguno que le prometió al Señor. ¿Verdad? Pero se le presenta una fiestita que vino a los tiempos, pastores, que usted sabe que no viene todos los días y hemos quedado ya para cocinar. ¿Me puede disculpar este domingo, pastor? Me voy a quedar. Pedro estaba en las mismas condiciones. Vamos a leerlo y dijo, y prendiéndole, le llevaron, ¿a quién? A Jesús, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Hasta aquí todo iba bien, ¿verdad? ¿Quién no se quiere calentar las manos cuando hace frío? Usted se sienta con sus enemigos, porque la prioridad es el frío, ¿o no? ¿O la prioridad es el enemigo? Ahí no está viendo enemigo, ahí está viendo el frío. Y usted quiere calentarse. Pedro se quería calentar. Siguiente. Y dice, pero una criada, ahí empieza el tormento. Dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. ¡Wow! La primera prueba. Y la contestación de Pedro dice, pero él lo negó diciendo, mujeres, no lo conozco. ¿Dónde está aquel hombre que le dijo, mi vida pondré por ti? ¿Hubo un no? Sí. Porque él había dicho, mi vida pondré por ti. Y allí se está presentando el no. Entonces, en ese momento, Pedro empieza a entender las palabras de Cristo. Amén. Que en ocasiones, el no en nuestras vidas es por prevenir. Siguiente. Y dice la palabra, un poco después, ya había pasado unos minutos, un tiempo, una hora, pongamos allí, Pedro dijo, ya se calmó la situación. Pedro dijo, esta no va a continuar, esta es la única que me vio, pero como le dije que no lo conocía a Jesús, ya me va a dejar tranquilo, ¿verdad? Porque ya no le molestó más a aquella mujer. Entonces Pedro continúa allí calentándose, bien bonito, y dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Otra vez vino ¿qué? El no. Otra vez vino ese estremecerse por dentro
y decir, pero ¿por qué me está pasando aquello? Siguiente versículo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Siguiente. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Siguiente. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siguiente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Familia, lo que tenemos que entender es que nadie puede mantener una promesa si el Espíritu Santo no está con él. Nadie puede mantener una promesa. Tú puedes decirle, Señor, yo voy a hacerlo, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en esa promesa, no se puede cumplir. Pastor, ¿cómo puedo sentir si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está cuando tú sientes paz en lo que vas a decir? ¿Estamos acá? Yo siempre les digo, hay una palabra específica en las Escrituras. Y dice que la bendición que viene de lo alto no añade tristeza. Es una forma de cómo identificar, querida familia, si el Espíritu Santo de Dios está o no está. Amén. Entonces, Pedro en ese momento lloró amargamente porque Jesús todavía no había ido al Padre. Según las Escrituras, si usted puede entender, querida familia, todavía no había crucificado, todavía no había sido crucificado ni había resucitado. En toda esta conversación recién Cristo Jesús estaba detenido. Todavía no había sido crucificado, porque la palabra dice que Él les dice que le es necesario que Él se vaya para enviaros al Consolador. Déjeme decirle que la promesa de Dios está asegurada. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Todo lo que está escrito en la palabra está asegurada. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, querida familia. Pero después que fue lleno del Espíritu Santo, no tenía miedo si lo metían a la cárcel, si lo golpeaban, porque ahora quien lo sostenía era el Espíritu Santo. Amén. Después del libro de los Hechos, la palabra dice que ellos estaban reunidos, ¿verdad? En el lugar alto. Y de repente vino un viento, ¿verdad? ¿Y qué era ese viento? El Espíritu Santo. Y dice, y todos fueron llenos. Pedro, antes, cuando leíamos en Lucas, ¿verdad? Leíamos toda la historia en Lucas 22, del 54 al 62. Dice que lo amenazaron, dice que lo señalaban, dice que le decían, este es uno de ellos, y él negaba totalmente. ¿Por qué negó? Porque no tenía el Espíritu Santo todavía. Porque Cristo Jesús dice, me es necesario que me vaya para enviaros al Consolador. ¿Estamos acá? Pero cuando ellos reciben al Consolador, a Pedro lo metieron en la cárcel. Sí. ¿Lo golpeaban? Sí. Pero él nunca negó a Cristo Jesús. A pesar que lo iban a meter preso, él seguía predicando en la cárcel. Él oraba, él gemía. ¿Sabe por qué el ángel lo sacó de la cárcel?
porque había gente orando y él también estaba metido en la presencia de Dios. Él no negó a Cristo Jesús de ese momento en adelante. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, no habrá puerta que se cierre. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No se ha dado todavía. No se ha dado todavía la empresa, pero Dios te va a dar la empresa. Querida familia, no veas el no veas los tropiezos, no veas lo mal que se está dando todo. Empieza a ver las promesas de Dios en tu vida. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Pastor, pero llevo años en el evangelio y no he visto nada todavía. Déjame decirte que Dios no es mentiroso ni se arrepiente en lo que Él dice. Pedro ya no negó al maestro, porque ahora el Espíritu Santo de Dios estaba avalando sus palabras. Cada vez que tú hables algo y que sea avalado por el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, querida familia? Que el Espíritu Santo de Dios, cuando está en cada uno de nosotros, no habrá mayor prueba que te saque del propósito, sino que llegarás al propósito, querida familia. Dios está haciendo algo grande y poderoso en estos últimos tiempos. Dios está haciendo algo grande. Puede venir lo que no esperabas. ¿Cuántos han caminado creyendo que iban a ser bendecidos? ¿Hay alguien acá? Porque muchos dicen, no, es que entrar a la iglesia todo cambia. No, querida familia. En ocasiones vas a tener pruebas. En ocasiones se van a levantar contra ti. En ocasiones se te va a dañar todo. En ocasiones va a hacer que sucedan cosas para probar tu fe. Querida familia, cuando yo empecé a servirle verdaderamente a Dios, y aquí hay muchos y ya lo saben, llegamos a comer polvo, querida familia. ¿Qué significa eso? Que ahí está Ricardo y hay muchas personas acá, Raúl, hay muchas personas que nos llevaban a hacer mudanza. Cada 2 meses, cada 6 meses, cada año teníamos que cambiarnos. ¿Y por qué, pastores? Porque en el lugar que íbamos, algo sucedía y teníamos que cambiarnos. Porque aprendí a amar la obra de Dios primeramente y después lo que viniere. Quiero decirle con esto, querida familia, que cuando viene un no, que cuando piensas que todo va a ser color de rosas, vas a ver que hay muchas pruebas que se van a presentar. Pero si tú tienes esa fe verdadera en las promesas de Dios, venga lo que venga, no te va a detener. Venga lo que venga, no va a paralizar tus pasos, sino que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pedro pudo ver la gloria de Dios. Estamos acá, familia. Dile al que está al lado, la ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo de Dios ya está acá. Dile, porque hay promesas y esas promesas se han cumplido. Joel capítulo 2 versículo 28. Esas promesas se han cumplido. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Pero ¿qué le está mencionando esa parte de la palabra? Y después de esto, ¿qué suceso tenía que suceder? ¿Qué suceso? Que Cristo Jesús muriera y resucitara. Porque dice la palabra, me es necesario que me vaya para enviaros al Consolador. Entonces está hablando, porque eso habla Joel. Joel, todavía Cristo Jesús no había sido apresado ni resucitado. Y Joel ya estaba profetizando. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo sucedió aquello?
¿Por qué los apóstoles, los 120, estaban en el lugar alto? Por esta promesa. Ya pasó la crucifixión, resucitó, Cristo subió. Ahora estamos esperando al Espíritu Santo. Vamos a creerlo, vamos a orar, pero esto tiene que suceder. Vino el Espíritu Santo, vino sobre los 120 y los 120 salieron a predicar. Dice que Pedro salió y 3,000 se convirtieron, que Pedro luego salió y 5,000 se convirtieron. Familia, este es el tiempo del derramar del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Si usted lo cree, no hay promesa que no se cumpla. Todo lo que esté escrito en la palabra se va a cumplir. Pastor, pero no veo, créalo, porque el Espíritu de Dios está en usted. El derramar del Espíritu está sobre toda carne. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Y creer en el sí. El no se va a presentar, pero no me va a incomodar. El no se va a presentar, pero no me va a sacudir. El no me va a sacar del propósito. Es el sí el que me va a mantener. Él prometió bendecir mi casa y así lo va a hacer. Él prometió bendecir mi descendencia y así lo va a hacer. Él prometió bendecir la descendencia de mis hijos y así lo va a hacer. Yo no veo lo mal que están haciendo. Yo veo la promesa de Dios en ellos. Ellos pueden tener un caminar donde están haciendo las cosas incorrectas, pero yo no creo en eso. Yo creo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios bendecirá mi descendencia. Si yo lo creo, así va a ser. Mis hijos serán bendecidos, mis nietos serán bendecidos. No habrá nada que impida que eso suceda. Estamos acá, familia. Aleluya. Sus hijos van a ser bendecidos. Sus hijos van a ser bendecidos. Déjeme decirle que aquel que no conoce la verdad no se le puede contar como doble. Tal vez en la ignorancia se cometa pecado, pero puede haber un arrepentimiento. Pedro se arrepintió y dijo: Señor, de hoy en adelante nunca más te voy a negar. He comprendido que vendrán pruebas a mi vida, pero no me va a paralizar. Yo voy a mantenerme en esas promesas que tú has hecho. Déjeme decirle que de hoy en adelante se puede cumplir las promesas que nosotros hacemos. ¿Y por qué se puede cumplir? Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Y por eso quiero decirle en este momento que vas a ser más que bendecido, que vas a poder ver la misma gloria de Dios en el nombre de Jesús. Que cuando quieran venir a debilitarte, el poderoso gigante se va a levantar. Que cuando quieran negarte mesa, el Señor dice: yo voy a poner mesa delante de tus angustiadores. El Señor dice: abran porque yo voy a abrir puertas. El Señor te dice: hay un embajador que he enviado y ese será reconocido en todo lugar en el nombre de Jesús. ¿Lo estamos creyendo, familia? Hay algo que el Espíritu de Dios va a hacer en este ministerio. Hay algo que el Espíritu de Dios va a hacer en cada uno de ustedes. Y el Espíritu de Dios va a decir y va a hacer: voy a levantarte a ti primero, y detrás de ti vendrán, porque tú abrirás huella, tú abrirás paso, tú abrirás camino. El Señor te dice: yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo voy a hacer de ti alguien que sea bendecido. Yo voy a hacer de ti alguien que van a reconocer, porque el Dios al cual tú le estás sirviendo es un Dios sobrenatural. Espíritu de Dios, tócalos, señores. Recibe en esta hora y empieza a creer las promesas que Dios trae para tu vida. Dile: Señores, en este momento abre puertas económicas, señores. Abre puertas de estabilidad en el nombre de Jesús. Empieza a pedirle, empieza a abrir tu boca. Algo el Espíritu de Dios va a hacer. Algo el Espíritu de Dios va a hacer. No vas a quedar más avergonzado. No vas a quedar avergonzado, porque hoy el Espíritu de Dios va a provocar visible la promesa. El Señor
hoy te entrega lo que le has pedido. Créelo, créelo. Oh, Rabaquendarabash. ¿Cuántos están desafiando el tiempo? Hay personas que me están viendo por televisión que les han dado un tiempo para que esa enfermedad no continúe. ¿Cuántos desafían al tiempo ahora? Creyendo en las promesas que Dios te va a sanar ahora. Solo créelo, 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 créelo. El Espíritu de Dios me dice, ese juicio lo vas a ganar en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios me dice, yo voy a sacar a aquel que esté en la cárcel, lo voy a sacar libre, porque he tocado su corazón. Le han hablado allí dentro y yo voy a tocar ahora. El paso que va a dar va a ser pasos directos hacia la salvación. El Espíritu de Dios te dice ahora, yo estoy contigo y voy a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos desafían ahora? Le habían pedido a Dios por una intervención en la casa. El Señor dice, yo voy a hacerlo. El Señor dice, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Créelo, créelo, créelo en el nombre de Jesús. 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 Oh, Rabaquendarabaso. Yo quiero que los jóvenes se pongan a orar. Querida familia, oren por sus padres. ¿Saben lo que dice? La gloria postrera será mayor que la primera. Pero ¿a quién quiere destruir el enemigo? Para que no se cumpla la gloria postrera. A los padres. Por eso es que se mete con los padres para dañar los hogares. Levanten vallado por sus padres ahora. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno con el pastor en este momento y declaro que hay ángeles con espada desenvainada en mi casa, en mi padre, en mi madre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro, Señor, que ellos están cubiertos y protegidos, que no habrá mal que entre a la morada, que no habrá mal que toque a mis padres, en el nombre de Jesús. Decláralo, decláralo. Empieza a pelear por tu casa, querida familia. Empieza a pelear por tu casa. Padres que están acá, dile en el nombre de Jesús, yo no voy a permitir que mis hijos, que la gloria postrera sea dañada. Yo declaro en el nombre de Jesús que las promesas de Dios se cumplen. Él mismo formará apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Él mismo está formando en mi casa en el nombre de Jesús. Dígale, Padre, yo me pongo mi mano en el vientre. Dígale, Señor, y yo no traje al mundo, Señor, hijos para que les sirvan a este mundo, sino para que les sirvan a Dios. Orarán, buscarán tu presencia y serán llenos del poder del Espíritu de Dios. Señor, en esta hora yo declaro, mi Dios, que hay un vallado de ángeles alrededor de cada uno de los que están en este lugar, de los que están conectados. En este momento declaro que el Espíritu de Dios se levanta como poderoso gigante, que Él abre brecha, que Él abre camino donde nadie lo puede abrir, que Él abre puertas ahora en el nombre de Jesús. Oh, Rabaso Torobosa. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Hay alguien que está peleando, le ha clamado a Dios por un milagro. Por un milagro, por un milagro. Hay gente que le ha pedido por su familia y Dios te dice en este momento, por tanto mi promesa está dada, yo lo voy a hacer y lo voy a cumplir. El Espíritu de Dios lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rabaso Torobosa. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo he recibido y lo mantengo. Dile, Señor, nada me moverá. Dile, Señor, nada me moverá de la verdad. Vengan tropiezos a mi vida, me mantendré fiel a tu palabra. Señor, hoy abro mis labios para declarar que mi vida pongo en tu servicio. Oh, Padre,
Dile, Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Señor, bendícenos, amado Padre Celestial. Te pido, Señor, que cada día tú nos enseñes, mi Dios. No importa, mi Dios, críticas. Lo único que queremos es levantar tu casa, Señor. Lo único que queremos es servirte a ti, mi amado Padre Celestial. Y declaro que el Ministerio Restauración Madrid será reconocido aquí en España. Y llegaremos, Señor, a glorificar tu nombre, no por cantidades. Eso viene de ti, Señor. Lo que quieras hacer, pero nos mantendremos fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Aleluya. Quisiera que levantes tus manos. Y allí, en esa intimidad que tú te encuentras en este momento, le digas, Señor, he reconocido que me falta preparación, pero de hoy en adelante voy a estar siempre firme por tu Espíritu Santo. Haz de mí tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has estado hasta este momento conectado, quiero decirte que eres parte de este ministerio y de lo que Dios quiere hacer cada día. Por eso Él nos permite traer algo nuevo cada domingo para poder llegar a tu casa. Queremos sembrar esa semilla para que crezca dentro de ti y para que pueda dar fruto. Así que gracias por estar conectado. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.